Muy bien, damos inicio a la grabación del día de hoy. En esta sesión vamos a completar nuestra charla sobre el avance de este modelo, ¿no? Estábamos estudiando el modelo de Paul Suisse de sobreproducción, ¿ya? Entonces, para refrescar la memoria, en el último punto que nos quedamos, habíamos nosotros ya estructurado un modelo con un sistema de ecuaciones que ya no vamos a repetir, ¿no? Todo el procedimiento ya está descrito en nuestras clases pasadas, ¿sí? Todo el procedimiento que está aquí. Entonces, todo este procedimiento a la final nos llevó a construir un sistema con el siguiente sistema de ecuaciones, ya que busca más o menos representar esta posibilidad de sobreproducción. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que aquí ustedes pueden ver un sistema, o bueno, un conjunto de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ecuacioncitas. Y estas seis ecuaciones más o menos nos tratan de explicar qué sucede, ¿no? La ecuación 5, por ejemplo, nos dice que si el ingreso o la economía, el ingreso de la economía crece, recuerden que ya es el ingreso, entonces crece la inversión. Esto lo asociamos a la expansión por la acumulación de capital. Luego, la ecuación 6 era una ecuación peculiar que combina a la inversión o el crecimiento de la inversión con el crecimiento de la inversión de equilibrio sectorial. O sea, cuál es la inversión que permite que los sectores mantengan el equilibrio, ¿no? Sector uno y sector 2. Luego venía otra ecuación, la ecuación 7, que nos decía qué cosa, que la inversión empujada por el ingreso es a la vez la inversión efectiva, o sea, la inversión que nosotros vemos ya al momento de que se desenvuelve la economía capitalista, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Y esa venía en la ecuación 8. Si el capitalismo, a medida que se expande, provoca que aumente la inversión, ¿sí? Y esa inversión es la que realmente vemos. ¿Qué condiciones permiten que se dé una igualdad entre la inversión que vemos y la inversión de equilibrio? ¿Sí? Y eso se complementa considerando que el crecimiento de Y no es arbitrario, sino que le agregamos el ciclo económico. ¿Cómo agregamos el ciclo económico capitalista? Asumiendo que cuando estamos en una etapa de animación, ¿sí? Recuerden que estas últimas dos vienen del ciclo capitalista, ¿no? Entonces, estas últimas dos ecuaciones vienen de los ciclos capitalistas. Capitalistas. Ya. Entonces, en los ciclos capitalistas tenemos animación y crisis, en donde asumimos que en la animación el ingreso se acelera, o sea, la doble derivada de y con respecto al tiempo es positiva, lo cual va a implicar que y punto crece. ¿Ya? En cambio, en la crisis vamos a asumir que el ingreso se desacelera, lo cual va a implicar que y punto cae. O sea, tenemos este comportamiento cíclico, ¿no? Entonces estamos entre el crecimiento y la caída. ¿Ya? Muy bien, entonces, para interpretar económicamente este sistema, ¿sí? Que nosotros ya construimos en clases pasadas, vamos a hacer un esquemita gráfico en el espacio I punto versus I E punto. Entonces recuerden que I punto, sí, voy a mover esto un poquito solo para poner los nombres de las variables, y ahí es una tontera, disculpen. Entonces voy a mover esto más abajo, ya. Entonces, y de equilibrio, recuerden que esta va a ser la inversión que permite el equilibrio sectorial, ¿no? Inversión que permite el equilibrio sectorial. En cambio, esta de acá va a ser la inversión efectiva o la inversión empujada por la acumulación capitalista, por la acumulación capitalista. ¿De acuerdo? Entonces vamos a construir un esquemita gráfico que más o menos va a recoger lo que nosotros tenemos representado en nuestras láminas. Tendría abiertas las láminas, disculpen, clases, economía política, láminas, están aquí, ya. Entonces, en estas laminitas ustedes pueden encontrar un esquema, ¿sí? Que no está en Suizy. Recuerden que la clase pasada ya vimos el artículo de Suizy, o bueno, el texto de Suizy, y ahí podían ver que Suizy solo lanza las ecuaciones, unas dos que tres resoluciones y ya. Nosotros estamos tomándonos un poquito el tiempo para ver mejor el modelo, ¿no? Para que ustedes lo conozcan y podamos un poco aclararnos mejor la estructura de ese modelito, ¿no? Entonces, el esquema que queremos construir, más atrás, es este esquemita que está aquí, ¿no? Este esquemita gráfico que está aquí, que no es nada del profundo. Entonces, verán, la primera ecuación, todos vamos a escribirlo en términos de I punto y el I punto E, ¿no? Entonces, el esquemita va a construirse de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, les pido un poquito de su atención. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a considerar? Ya, vemos la ecuación 5.
La ecuación 5 es una ecuación en donde decimos que y punto es una constante positiva de y punto, ¿sí? Tomen en cuenta que y punto no está en este sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces nosotros podemos asumir que esta ecuación es una línea vertical. Entonces vamos a hacer una línea vertical, ¿de acuerdo? Y esta línea vertical, ¿qué representa? Esta línea vertical va a representar el nivel que tiene la inversión y punto causado por el H0 y punto, ¿sí? O sea, cuando H0 toma un valor y y punto toma un valor, surge un valor de la inversión que vamos a representar con una línea vertical, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa sería la gráfica de la ecuación 5. ¿Ya? Entonces la ecuación 5 es una línea vertical. ¿Por qué es una línea vertical? Porque esta ecuación no tiene la y de equilibrio, solo tiene el y punto. Entonces me están diciendo que para cualquier y, el y punto está a este nivel. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces es la ecuación 5, una línea vertical. ¿Qué nos dice la ecuación 6? Esta es más interesante. La ecuación 6 nos dice, ok, tenemos una ecuación donde, y esta ecuación 6 está mal escrita, discúlpenme, déjenme verificar. Ecuación 6, aquí es un cuadrado, ¿ya? Entonces aquí va un cuadrado, discúlpenme, ¿no? Entonces aquí es un y punto al cuadrado. Ya. Entonces en esta ecuación con el y punto al cuadrado, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Ya tenemos una ecuación cuadrática. Sí, tenemos una ecuación cuadrática de y punto contra y punto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo primero hay que notar, una ecuación cuadrática. Es una parábola. ¿Ya? La ecuación 6 es una parábola. ¿Qué forma va a tener esta parábola? Veamos que es H2. H2 es negativo. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta que es una parábola que mientras más grande es este término elevado al cuadrado, se va a hacer más negativa por el H2. ¿Sí? Recuerden que estos valores H1 y H2 y el H0 ya los conocemos por los supuestos anteriores. ¿Sí? Los supuestos anteriores que puso Swissy nos permitieron encontrar estos valores de los H. Entonces yo sé que este H2 es un valor no negativo, un número negativo. Por tanto, yo sé que esto es una parábola que mientras más grande es y, se hace más negativa. Por tanto, es una parábola que tiene esta forma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es una parábola que tiene esa forma, ¿sí? Y que con esa estructura nos va a permitir definir qué cosa. Bueno, que hay un punto máximo, ¿no? Dentro de esta parábola, ¿sí? Hay un punto máximo en esa parábola. ¿Cuál será ese punto máximo? ¿Ya? Este punto máximo se va a alcanzar cuando este término sea cero, ¿sí? Cuando este término sea cero, porque si se dan cuenta, este término y punto al cuadrado es siempre positivo, porque un número al cuadrado siempre es positivo, número real. Entonces, este H2 hace que este número se vuelva negativo. Entonces, el único punto en donde la parábola va a tener valor máximo es cuando este término es cero. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que en nuestra gráfica de aquí, cuando el i punto es cero, ¿sí? O sea, cuando estamos aquí, nuestra parábola va a llegar al valor máximo. Ahora, ¿qué forma va a tener la parábola dentro de esta circunstancia? ¿Sí? Disculpe. A ver, ya. Ya, entonces, como les decía, no tenemos esta forma. Entonces, cuando tengamos cero, o sea, si asumimos que el punto es cero, ¿qué nos queda? H1 y dos puntos. H1 es positivo. Entonces, el signo de esta parábola va a depender enteramente de y dos puntos. ¿Y qué signo tiene y dos puntos? Depende del ciclo. ¿Ya? Entonces, supongamos que vamos a analizar el caso de la etapa de animación. En la etapa de animación del ciclo, ¿qué es lo que nosotros hemos agregado como supuesto? Hemos asumido que el y dos puntos es mayor a cero. ¿Sí? Es valor positivo, y dos puntos. Entonces, como tenemos y dos puntos mayor a cero, ¿qué significará? Que tenemos una parábola, ¿sí? Una parábola, que por cierto es una parábola cóncava, ¿no? O sea, esto es una función cóncava. Cóncava, una parábola cóncava, que a su vez, además de ser cóncava, el punto máximo es positivo, porque si y punto se hace cero, ¿qué me va a quedar? Solo H1 y dos puntos. Y y dos puntos va a ser positivo por la etapa de animación. O sea, en conclusión, queda una parábola que podemos hacer que arranque, por ejemplo, desde aquí, y desde ahí va a ir la parábola, ¿no? Sale más o menos, ¿ya?
¿Sí? Entonces voy a copiar esto porque realmente ni esperanza tengo de que me salga simétrico. Así que mejor lo copio y lo estiro. ¿Ya? Listo. No tiene para nada que cortar la recta vertical, el eje y la parábola. Para nada. ¿Sí? O sea, no tienen por qué contar. De hecho, ya vamos a analizar esto mejor, pero simplemente son funciones, ¿no? Entonces, la ecuación que está en verde, por tanto, ¿qué es, colegas? La ecuación en verde es la ecuación que nos dice que el I punto E es igual al H1 y dos puntos más H2 y punto al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta sería la forma, la estructura que tiene la parábola, que nos está diciendo cuál es la inversión para el equilibrio sectorial. ¿Ya? Entonces esta es otra ecuación. Notando que esto de aquí, ¿sí? Significa, es el punto H1 y dos puntos mayor a cero. ¿Sí? Por eso está aquí arriba. Si estuviéramos, vamos a hacer esto un poquito más espaciado, disculpen un segundito. H1 y dos puntos mayor a cero. Ya. Si estuviéramos en la etapa de crisis, y dos puntos sería negativo. Y si estuviéramos en ese caso, ¿dónde estaría este punto? Abajo. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta eso. Aquí estamos en este punto, pero tranquilamente pudimos estar abajo en el otro caso. ¿Sí? Como estamos en la etapa de animación y H1 siempre es positivo, el signo depende enteramente de Y dos puntos. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces ya tenemos la ecuación 6 y ya incluimos también el supuesto 7. 7 no es, perdón, el supuesto 9. El supuesto de la expresión 9. 9, ¿ya? El 10 va a ser otra gráfica, ¿no? Ya se pueden imaginar. Listo, entonces ya tenemos 5, 6 y a 9. 10 es para otra gráfica. 7. ¿Qué dice el 7? I punto es igual a I punto E. ¿Cómo yo grafico una línea que me diga que I punto es igual a I punto E? Entonces nosotros podemos hacer una línea, si quieren, una línea de 45 grados, ¿sí? Una línea de 45 grados que va desde aquí. Repito, no tienen por qué cortar nada. ¿Sí? Entonces, de hecho, te lo voy a mover más acá. Por ahí, ya. ¿Sí? Voy a hacer una línea azul, que es la línea de 45 grados. Ya les voy a explicar qué significa esa línea. Entonces, este es un ángulo de inclinación de 45 grados, ¿no? 45 grados. 45 grados. Y la línea azul va a representar el caso donde I punto va a ser igual al I punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta de aquí, y también sería el caso, bueno, es el caso que me dice qué inversión es la efectiva, y a la vez esto sería el igual al I punto E. ¿Ya? Entonces, si quieren la línea esta de aquí, me estaría indicando el punto o los puntos en donde las dos inversiones son iguales, y a la vez son iguales a la inversión de carácter, si se quiere, a la inversión de carácter, ¿cómo se dice? La de equilibrio sectorial, ¿no? Entonces, en pocas palabras, colegas, ¿qué tenemos? Tenemos, esta es la ecuación 5, 6, sería la ecuación 7, ¿no? Bueno, está combinándose 7 y 8, pero en realidad es la ecuación 7. Pongamos de 7 y 8, ya, tengo una sola idea. Entonces, ¿qué tenemos, colegas? Tenemos un proceso económico en donde están juntándose varios elementos. Por un lado, la acumulación de capital representado con la línea vertical, ¿sí? Y esta ecuación 5. Por otro lado, tenemos la ecuación que me dice cuándo la inversión permite el equilibrio sectorial. Recuerden que esta es hipotética, ¿sí? La roja es la inversión efectiva, es lo que vemos. La verde es la hipotética, la que no necesariamente se tiene que cumplir, hipotética, ¿ya? Y luego tenemos esta otra que me dice, en cambio, justamente que la inversión es igual a la inversión efectiva y que se entiende que sería igual a la inversión. O bueno, estamos dudando, ¿no? O sea, aquí sería poner una duda. Y estamos preguntándonos si es o no igual a la inversión de equilibrio. Bien, listo. Con estos factores podemos empezar a analizar la dinámica económica de la etapa de animación. ¿Sí? Luego vamos a analizar el caso de la crisis, pero ahora vamos a ver la etapa de animación. Bien, primero, antes de hacer nada, analicemos algunos puntos aquí que son importantes, que de hecho ustedes pueden ver que se destacan
en esta gráfica, ¿ya? Entonces, ¿qué puntos hay que considerar? Si ven, hay algunos puntos de corte que se pueden encontrar, por ejemplo, aquí. Tenemos un punto de corte y tenemos otros dos puntos de corte aquí, ¿ya? Entonces, cada uno de estos puntos de corte tiene su interpretación económica, ¿sí? Entonces, aquí una pregunta un poquito engañosa, pero no difícil, pero engañosa, o sea, para pensar. ¿Dónde está la economía? Si me dan esta gráfica y me dicen esta situación actual de la economía, ¿en dónde estamos? ¿En cuál de estos puntos estamos? ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la economía? En el 5 siempre está, o sea, la línea roja es la línea en donde efectivamente la economía va a estar siempre, la línea roja, ¿ya? Y a la vez, la línea azul también me va a decir dónde está la economía. Entonces, si quieren, este es un punto así, ¿no? Azul y rojo. Entonces, este punto azul y rojo es en donde se encuentra la economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es al mismo tiempo el punto en donde la inversión es empujada por la acumulación y también es el punto en donde la inversión es igual a la inversión efectiva, ¿sí? Entonces, aquí habría que poner también que aquí está la inversión efectiva también, ¿no? O sea, estos dos están en este eje vertical, ¿ya? ¿Por qué puedo yo afirmar eso? ¿Ya? O sea, yo puedo afirmar eso básicamente diciendo que esta es la inversión empujada por la acumulación y esta línea en cambio representa la inversión asociada a el nivel efectivo, o sea, lo que vemos. ¿Ya? ¿Cuál es la inversión que no se cumple en este punto? La inversión de equilibrio. Si notarán aquí hay en cambio un punto en verde. Entonces aquí tenemos dos puntos. El punto azulado que está aquí es el punto efectivo, ¿sí? Es donde está la economía. En cambio, el punto con verde es un punto hipotético, donde debería estar la economía para que haya equilibrio. Entonces, vean, en este caso que hemos graficado, la economía está por encima del punto de equilibrio. O sea, no hay equilibrio sectorial. ¿Sí? No hay equilibrio sectorial. O sea, sí vamos a leer esta gráfica. Entonces, ¿cuándo va a haber equilibrio sectorial? La única situación de equilibrio sectorial es cuando estemos en este punto. O sea, cuando la línea vertical justo pase en el punto que está aquí, este que es solo verde, verde, ahí realmente estamos en equilibrio. Solo ahí realmente el equilibrio es efectivo. Si nos salimos de ese punto, no hay equilibrio. ¿Ya? O sea, entonces este punto verde, ¿sí? Este puntito verde, es la situación de equilibrio sectorial, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos equilibrio sectorial efectivo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa en el punto verde? En el punto verde, o sea, si imaginemos que la línea roja pasara justo en ese punto verde. Entonces, ¿qué sucedería? Que ahí coincide inversión efectiva, ¿sí? Coincide inversión efectiva con la inversión hipotética. Entonces, todo coincidiría. Bien. Pregunta, ¿por qué o cuándo se va a dar, o mejor dicho, es estable que la economía se quede en ese punto o no es estable? ¿Ya? O sea, pongamos la pregunta entonces. Eh, ¿Se queda la economía? ¿Se queda o no se queda la economía? Queda la economía capitalista. La economía capitalista en el punto de equilibrio efectivo. En el punto, vamos a decir, en el punto de equilibrio efectivo. O sea, ese punto en donde todo Q, donde, o sea, entre paréntesis, es el punto donde todas las rectas se cruzan. Punto donde todas las rectas se cruzan. ¿Ya? O sea, ¿se puede o no se puede dar ese equilibrio? Y eso no es estable. O sea, ¿se queda o no se queda ahí la economía? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a hacer la gráfica un poquito más limpia para poder explicar el procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra vez la gráfica. Entonces, de nuevo, recuerden, esta gráfica del modelo de Sweezy serían dos ejes. ¿Ya? En el un eje tenemos la inversión y en el otro eje tenemos la inversión efectiva y también está la inversión de equilibrio. ¿Sí? Entonces ahora un poco más rápido, ¿no? La parábola, o sea, si estamos en la etapa de animación, recuerden, ¿no? Etapa de animación. En la etapa de animación sabemos que y dos puntos, estamos asumiendo que y dos puntos es positivo.
Por tanto, la parábola va a partir de un valor positivo, ¿sí? Y de un valor positivo se va para los dos lados. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos esta parábola que se va para los dos lados. Ya. A su vez teníamos la línea vertical, pero la línea vertical la vamos a dibujar al final. ¿Ya? Vamos a dibujar al final la línea vertical y dibujemos la línea de 45 grados. Entonces, la línea de 45 grados va a tener esta otra forma, ¿no? ¿Sí? Y este punto de aquí es el que nos interesa. ¿Ya? Listo. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? O sea, ya saben, esta es la línea de 45 grados. Esta es la ecuación y punto eh, igual a y punto E, ¿sí? Y esta otra ecuación es la cuadrática que teníamos de equilibrio vectorial, ¿no? Y punto E igual H1 y dos puntos más H2 y punto al cuadrado. Ya. Entonces la pregunta, ¿se llega o no se llega a este equilibrio, a este punto? ¿Sí? Ese punto en nuestros gráficos le vamos a llamar el punto Z, ¿sí? Este de aquí, hombre, va a ser el punto, este de aquí va a ser el punto Z de equilibrio, pero también efectivo, ¿sí? Entonces esa va a ser la idea, ¿no? Se va a ser un punto de equilibrio efectivo, donde queremos que se crucen todas las rectas, ¿no? Entonces el punto de equilibrio efectivo, ¿sí? Este punto de equilibrio efectivo le vamos a llamar Z, equilibrio efectivo, le vamos a llamar Z, E de equilibrio sectorial, mayúscula, y E minúscula para indicar que es efectivo. ¿Sí ven? Y se ve, ¿no? O sea, es el punto en donde se cruza la inversión efectiva, perdón, la inversión de equilibrio sectorial con la inversión efectiva. ¿Sí? Entonces en ese punto se cruzan las dos. ¿Sí? En este punto. Equilibrio sectorial efectivo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, en este punto, ¿cuándo la economía va a caer en ese punto? Si es que cae, o no cae, o qué pasa. Entonces veamos. No olvidemos que y dos puntos es mayor a cero. Bueno, no le pongamos ahí. Ya, le gana. Acá arriba. Y dos puntos mayor a cero. Ya, no olvidemos eso, ¿no? Aquí está el H2, H1 y este H1 recuerden que es positivo. Ya. Pregunta. ¿La economía se queda o no se queda en este punto? ¿Sí? O sea, la línea roja que nos falta graficar, ¿cae ahí, cae adelante o cae atrás? ¿Qué sucede con la línea roja? ¿Ya? Entonces aquí viene la otra parte del análisis que tenemos del ciclo capitalista. Si en animación el ingreso se acelera, recuerden que y dos puntos positivo significa que se acelera el ingreso, ¿sí? O sea, significa que el ingreso se acelera. Entonces, necesariamente, ¿qué va a pasar si el ingreso se acelera? Y punto crece. Tenemos un aumento de Y punto. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si Y punto crece? Recordemos que la ecuación en rojo, esta línea vertical, es Y punto igual a H0 Y punto. ¿Sí? O sea, nos queda Y punto igual H0 Y punto. Y si Y punto está creciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Que Y punto también crece. ¿Sí? Porque H0 recuerdan que es un valor positivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en la etapa de animación es una etapa en donde el capitalismo va a tener el siguiente comportamiento. ¿Sí? Están en atención, colegas. Empecemos con una línea vertical que está antes de este punto de equilibrio. ¿Sí? Una línea vertical que está antes de ese punto de equilibrio. Esa línea vertical es nuestra ecuación 5, ¿no? Esta ecuacióncita de aquí, que solo va a poner 5, ¿no? La ecuación 5 es esta ecuación de que está roja. ¿Ya? 5. ¿Ya? O y punto, pongamos. Y punto. ¿Ya? Entonces, este es el y punto que nace de la expansión del ingreso. Pero si y dos puntos se mantiene positivo, o sea, si nos mantenemos positivos, ¿hacia dónde se va a mover esta línea vertical? Esta línea vertical se va a ir moviendo hacia la derecha, porque está creciendo, ¿sí? Y ustedes crecen con y punto moviéndose hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que van a tener, colegas? Lo que vamos a tener es que esta línea vertical va a seguir creciendo, ¿sí? Y seguirá creciendo, y seguirá creciendo, y seguirá creciendo, y seguirá creciendo. O sea, en pocas palabras, si no hay nada más en este modelo va a provocar que esta línea vertical vaya desplazándose hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y se puede ir seguir desplazando. O sea, no,
sea, tocaría ver o tocaría agregarle algo al modelo para poder explicar hasta dónde crece. Suizy no lo hace. Suizy no agrega nada. Nosotros si quisiéramos podríamos, y de hecho les dejo como una duda, ¿no? Uno podría decir que esto tenga un límite, o sea, crece hasta un punto y después cae. Porque es cíclico, recuerden, ¿no? O sea, esto es cíclico. O sea, en la etapa de animación esto va a crecer. O sea, este crecimiento de esta cosa hacia la derecha es justamente la animación. ¿Sí? Al menos según como lo hemos planteado en este modelo. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver, colegas? Que no hay razón económica, al menos con lo que estamos haciendo en este modelo, para que la economía se quede en el equilibrio sectorial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la economía va a tener estos dos puntos. Si ven, aquí están dos puntos de corte. Dos puntos de corte, dos puntos de corte, se pasa y sigue con dos puntos de corte. No hay razón económica que le detenga a la economía para quedarse en ese punto de equilibrio. Aquí en el corte. ¿Ya? No hay razón económica, o sea, al menos no en el modelo que está planteando Suiza. Esto puede ser una crítica al modelo de Suiza. Alguien puede decir, bueno, tal vez no es que la economía es inestable, sino que el modelo de Suiza está incompleto. Puede ser, no digo que no, pero el caso es que al menos en el modelo de Suiza no hay esa explicación de, bueno, hacia dónde o en qué punto se detiene este proceso. Y Suiza no, ni se molesta en explicarlo, ¿no? Recuerden que este puntito que está aquí es el Z, E mayúscula, o sea, es equilibrio y a la vez es efectivo. ¿Ya? Entonces, en realidad, la economía tiene dos puntos, estos dos puntitos, ¿no? Un punto rojo con azul, que es el punto de Z mayúscula, minúscula, o sea, es el punto efectivo, ¿sí? Y en cambio tienen otro punto que está acá abajo, que sería el Z E mayúscula subíndice, que es el punto de equilibrio sectorial. Entonces, ¿cuál es la historia que nos está contando esta gráfica, colegas? La historia que nos está contando esta gráfica es la siguiente. Como el capitalismo está empujando a la expansión, ¿sí? O sea, si el capitalismo sigue y sigue empujando a la expansión, eso hace que la inversión crezca y crezca y crezca más. Entonces, la inversión puede crecer tanto que no necesariamente va a corresponder con la inversión de equilibrio, que no puede crecer para siempre. Es como, digamos, hasta esta región de aquí, a la izquierda del punto, está bien que crezca, porque se acerca al equilibrio. Pero luego de que se sale del equilibrio, la inversión puede seguir creciendo. No hay factor económico que le detenga. Entonces, hay dos salidas a esto. La una es reconocer que aquí hay una posibilidad de crisis por sobreproducción. Se está acumulando de más, se está produciendo de más y nos va a dejar un sector desequilibrado respecto al otro. O la otra opción es decir que, bueno, tal vez hay alguna fuerza que hace que esto regrese, pero ¿cuál es esa fuerza? No sabemos. En el modelo de Suiza al menos no está eso claro. ¿Ok? Entonces, eso es, colegas, lo que ustedes pueden ver en este grafiquito que tienen en la lámina que está presentándose en pantalla. ¿Sí? Entonces, aquí lo hicimos con la línea vertical la podemos hacer punteada, ¿no? Para que se vea un poquito menos, se vea un poquito mejor, ¿no? Entonces vamos a hacerle punteada para que sea un poquito mejor, porque si no, esto ya es cuestión formal nada más, ¿no? Es la misma línea, sino que le hacemos punteada para que coincida con la lámina nada más. ¿Ya? Entonces yo creo que Swissy tenía una buena intuición, pero está muy poco explorado este modelo. ¿Sí? O sea, yo he visto que este modelo es muy poco explorado. Sobre todo entender mejor el ciclo, ¿no? Porque ya van a ver o sea, ahorita estamos estudiando la parte de la animación, ¿no? Luego viene la parte de la crisis y en la parte de la crisis va a surgir la duda de, bueno, qué va a pasar cuando la economía más bien se contrae para el otro lado. ¿Sí? Entonces esa interpretación es tenaz. Pero a ver, dejemos haciendo esto como línea punteada. Ya, solo es punteada, nada más. Ya, listo. Entonces la misma gráfica que la que tienen ustedes aquí, ya, sino que la de acá está hecha a color. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces aquí está la interpretación, vean. El punto Z, que habíamos dicho que es este punto, indica el caso en donde cortan las tres ecuaciones del modelo y por tanto es el caso ideal, donde coincide el crecimiento de la inversión, ¿sí? Presionada por la acumulación, la inversión efectivamente observada y la inversión de equilibrio, la hipotética, ¿sí? Entonces ese punto sería la situación ideal, que como estamos viendo no hay fuerza económica que nos lleve a caer en ese punto o a quedarnos en ese punto. O sea, si pasamos por ese punto, según este modelo es solo por mera coincidencia. O sea, así como pasamos por el punto, podemos irnos más adelante. O sea, no hay razón económica para quedarnos ahí. ¿Ya? Y eso es lo que se dice en la siguiente lámina. En la siguiente lámina, aquí pueden ver la interpretación. ¿Ya? Entonces me voy a llevar esta interpretación a nuestros apuntes para ganar tiempo. ¿Ya? Entonces me llevo esto.
para que no tengan que sufrir mucho de mi letra más fea. Entonces aquí para que empate justo con nuestro apunte, ¿no? Y lo hacemos un poquito más grande y listo. Ya. Entonces verán, ¿cómo va la cosa? A ver, esto lo vemos un poquito más grande. Ya. Entonces, según esto, nos olvidamos de los números, pero ya saben, 9 a qué se refiere, 9 se refiere, bueno, nos olvidamos, aquí está, ¿no? La animación, ¿ya? O sea, es toda esta explicación. O sea, ven el supuesto cómo influyó, ¿no? O sea, como notan, los supuestos son poderosísimos en los modelos, colegas. Nunca subestimen un supuesto. Si no les agrada, cámbienlo, pero no lo subestimen. Es como, ah, eso es un supuesto. Los supuestos te cambian todo el modelo. Por eso, cambiar un supuesto de un modelo es tenaz, ¿sí? Y por tanto, en el taller les estoy dando puntos extra de todo tipo, según como a ustedes por ahí se les ocurra cambiar algún supuesto de un modelo que hemos estudiado en clase, ¿no? Sería chévere. O sea, por ahí se les ocurre algo chévere y tendrían su merecida compensación. Pero bueno, entonces en la etapa de animación, ¿qué vemos? El ingreso se acelera, ¿sí? De modo que la recta vertical punteada se desplaza hacia la derecha, justo lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, esta expansión de la inversión es provocada por la animación. O sea, la animación está provocando que aumente y punto, y eso provoca que aumente y punto por la ecuación 5. ¿Sí? Entonces eso se provoca, implicando que la inversión efectivamente observada se acelere. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que nos estamos desplazando alrededor de la recta vertical, ¿sí? O sea, si quieren, la economía está sobre la recta vertical. ¿Qué digo vertical? Sí, la vertical cruzando con la de 45 grados. O sea, es como que la economía se mueve así, ¿ve? Sí. Pa, pa, y se pasa el punto. Pa, y después sigue y sigue. ¿Sí? O sea, es como que la economía se expande y se pasa el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, pasa y se puede incluso superar el punto de equilibrio efectivo, este ZE, que es el punto ideal, ¿sí? Lo cual equivale a que se supera la inversión hipotética necesaria para el equilibrio sectorial. O sea, ustedes terminan viendo que esta inversión, el ZE, ¿sí? El ZE, ¿qué es lo que representa? Representa la inversión efectiva, ¿sí? Que es el I punto. Esta inversión termina siendo mayor a la inversión de equilibrio que está aquí abajo. ¿Sí? O sea, una inversión termina superando a la otra. Entonces, en el modelo de Suisi vemos que el balance o el equilibrio, más que balance, no me gusta el término balance, el término equilibrio. El equilibrio sectorial. El equilibrio es inestable, ¿sí? Entonces, en vez de balance, ya pongamos aquí, solo lo voy a poner como, disculpen, ya solo voy a poner equilibrio. Equilibrio sectorial, queda mejor. Ahí está más claro, ¿no? Entonces, en el modelo suizo el equilibrio sectorial es inestable durante la animación, pues el capitalismo tiende a la sobreacumulación. Y ahorita queda claro por qué hablamos de sobreacumulación. Se acumula o se invierte de más, ¿sí? Entonces, el capitalismo expande y expande la inversión hasta que la inversión que vemos supera la inversión de equilibrio, ¿sí? Incluso esto ya nos da una idea de cuál sector es el que está creciendo de más, el sector que produce máquinas. Entonces estamos en una situación donde el sector que produce máquinas crece mucho más que el sector que produce alimentos. Y por eso es que la inversión crece por encima del equilibrio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces por eso vemos que el punto ZE, que está definido por la inversión efectivamente observada, entra en contradicción con el punto sub E. Entonces el punto ZE, este que está acá arriba, ¿sí? Este que está acá arriba, el ZE, pongámoslo así, ¿verdad? Pongámoslo esto mejor así. Ya, entonces el Z punto, perdón, el ZE azul representa la inversión efectiva, ¿no? Esto de aquí. En cambio, el ZE verde representa la inversión de equilibrio, ¿sí? Esta inversión que está acá arriba, esta de acá, esta representaría una sobreacumulación. Se acumula de más, se invierte de más, o sea, es una sobreacumulación, ¿de acuerdo? Sobreacumulación. Y recuerden que la acumulación aquí solo se da en capital constante. Entonces, una sobreacumulación de medios de producción. ¿Sí? En cambio, el hecho de que la IN de acá esté abajo, ¿sí? Este de acá, representa una tendencia al subconsumo.
¿sí? O sea, aquí hay una tendencia al subconsumo. Subconsumo, ¿sí? Entonces tenemos una combinación de factores. La sobreacumulación, que está causada por este punto ZE minúscula, se acumula de más, y es lo que vemos, se acumula de más, pero también vemos que entra en contradicción con una tendencia al subconsumo, que está representado por la otra Z de equilibrio, ¿sí? Garantizar el consumo de toda la producción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se está invirtiendo de más. Se invierte de más y al invertirse de más, resulta ser que la economía no logra garantizar el consumo de todos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces se da esta situación cuando nos pasamos del punto de equilibrio. ¿Ya? En cambio, cuando estamos del otro lado, ¿qué significa? Que todavía la inversión puede crecer, ¿no? Es como que todavía hay la posibilidad de que la inversión puede crecer, o sea, todavía faltan máquinas. Es como quien dice, ok, yo puedo consumir aquí, pero las máquinas son pocas, entonces produzco más máquinas, puedes consumir todavía más, produzco más máquinas, puedo consumir más, produzco más máquinas, estamos todo en equilibrio, luego produzco más máquinas y ya se empieza a consumir menos, produzco más máquinas y así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea. Entonces, si quieren, la línea azul está representando al sector uno, más o menos, ¿no? Más o menos, o sea, entre comillas, sector uno. Y la línea verde más o menos te está dando la idea del sector 2. Más o menos, ¿no? Ya. Ok, entonces tenemos esta primera tendencia a la sobreproducción. Y surge la posibilidad de crisis. ¿Sí? Como resultado surge una posibilidad de crisis por sobreproducción, que genera desequilibrio sectorial. Ya sabemos que el desequilibrio sectorial puede trastocar todo. ¿Se acuerdan las redes que hemos visto, no? Entonces tienes una red, si desequilibras un punto, se puede desequilibrar toda la red. Y surge la inestabilidad. ¿Ya? Y en animación, o sea, vean esto, en animación, o sea, en la misma expansión del capitalismo puede surgir una crisis, pero ya no es la crisis cíclica, sino que es una crisis porque un sector crece demasiado respecto al otro, ¿ya? Una forma de, por ejemplo, evitar esto podría ser diciendo, bueno, es que tal vez los precios se ajustan. Los precios se ajustan para que los sectores lleguen a este punto. ¿Ya? Puede ser. Habría que ver cómo se puede poner en este modelo los precios. Eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, poner los precios en este modelo y tratar de que, de que se llegue al equilibrio. Yo personalmente no estoy muy seguro porque hay un tema, los ciclos. O sea, tienes este movimiento, pero viene después del otro movimiento. ¿Y cuál es el otro movimiento? La etapa de crisis. Entonces analicemos ahora la etapa de crisis, que esta es la más jodida. O sea, la etapa de animación es jodida, ya es verdad, es jodida. Pero la etapa de crisis cíclica le hace aún más jodido este problema. ¿Ya? Entonces veamos cómo se ve la gráfica ahora en etapa de crisis, ¿no? Esta de la que hicimos fue etapa de animación. Veamos ahora qué sucede en la etapa de crisis cíclica. ¿Ya? Entonces pongámosle como pregunta, ¿qué sucede en la etapa de crisis cíclica? ¿Qué sucede en la etapa de crisis cíclica? Recuerden que la crisis cíclica que hemos estudiado es causada por la lucha de clases. O sea, es otro fenómeno económico, ¿no? Por la lucha de clases, entre comillas. Lucha. Sí, no se olviden de eso, ¿no? El modelo de Goodwin, por ejemplo, o la ley general de la acumulación capitalista. Son modelos distintos, son modelos que dicen la crisis surge por la lucha de clases. Entonces, ¿qué pasa si ahora vemos la crisis combinada con el modelo de Suisi? ¿Cómo se va a dar el modelo? ¿Ya? Entonces, armemos la estructura, o sea, cómo se verían las ecuaciones. Primerito, si estamos en etapa de crisis, ¿sí? Si estamos en etapa de crisis, ¿cómo se va a dar, cuál es la principal implicación de la etapa de crisis? En la etapa de crisis, la principal implicación va a ser, según la ecuación 10 o la expresión 10, va a ser que el y dos puntos es menor a cero, o sea, el ingreso se desacelera, ¿ya? Eso primerito. Y si el ingreso se desacelera, necesariamente significa que hay una caída de y punto, ¿ya? Ok, ¿cómo se va a ver esto? Entonces hagamos aquí la gráfica, la misma, o sea, es la misma situación. Un poquito más arriba, ya. Entonces vamos de nuevo a poner los ejes.
Recuerden que la idea es que el eje horizontal tiene a la inversión y punto, que es la inversión empujada por la acumulación. Inversión empujada por la acumulación. ¿Ya? Y en cambio, el eje vertical tiene esta y punto de equilibrio sectorial y también tiene el y punto de inversión efectiva. ¿Ya? La línea de 45 grados no va a cambiar, seguirá siendo la misma porque es una igualdad que no cambia. Entonces se queda como está. Una línea de 45 grados. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen los 45 grados, eso no va a cambiar. ¿Ya? 45 grados o pendiente 1. Esa es la igualdad de inversión igual a inversión efectiva. Ahora el chiste es entender dónde va la parábola. ¿Sí? ¿Dónde va la parábola? Y ya, como ustedes pueden ver ahí, si tenemos que y dos puntos es negativo, ¿qué va a pasar con nuestra parábola? Volvamos a ver la ecuación de la parábola acá arriba. H1 es el coeficiente que acompaña y dos puntos. Si H1 es positivo y Y dos puntos es negativo, todo esto se hace negativo. O sea, cuando la inversión punto es cero, ¿qué va a suceder? Que por el Y dos puntos negativo, todo esto es negativo. O sea, la forma de la parábola no cambia, es cóncava. Sigue siendo la misma forma. Pero esta vez el punto de corte es con respecto al eje vertical, ¿no? O sea, ese punto máximo está acá abajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y digamos que es una crisis bien jodida, o sea, es una crisis que hace que esto sea bien negativo, ¿ya? Normalmente cuando se pone doble signo de estos es que significa muy, o sea, en este caso es muy negativo. Entonces digamos que es bien negativo, de tal forma que tu pobre parábola queda por acá. O sea, ni siquiera llega a cortarle al eje, a la línea de 45 grados. Claro, le puede cortar también, pero no importa. O sea, eso es económicamente no nos influye mucho en los resultados. O sea, bien puede cortar como no cortar, ¿ya? Quiero el caso más extremo, o sea, para que valoremos, ¿qué le pasó a esto? Bueno, para que valoremos lo jodido que es la crisis en este modelo, ¿no? Entonces, digamos que la crisis hace que el ingreso se caiga, o perdón, que el ingreso se desacelere a este ritmo, ¿ya? Entonces, aquí estaría el H1 y dos puntos, que es negativo, ¿no? Recuerden que H1 es positivo, entonces todo depende del signo de Y dos puntos. Listo, entonces es nuestra ecuación de la parábola. La ecuación y punto de equilibrio, que era H1 y dos puntos más H2 y punto y punto, perdón, al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí está nuestra parábola. Está nuestra recta de 45 grados. ¿Qué va a pasar ahora con la ecuación 5, la ecuación de la línea vertical? Entonces, aquí vamos a la etapa de crisis y ¿qué nos dice? El ingreso está cayendo, o perdón, se está desacelerando, pero eso significa que el ingreso crece cada vez más lento. Pero recordemos que teníamos una ecuación que dice que I punto es igual a H0 y punto. Y H0 es positivo, entonces si H0 es positivo, al caer Y punto, va a caer Y punto. ¿Ya? Entonces ya podemos intuir hacia dónde se va a mover la recta que representa esta inversión. La recta, digamos que estaba por aquí y se va a empezar a mover ahora, pero para la izquierda. ¿Sí? Entonces empieza a caer y cae y cae. Chueco, disculpen. Ya. Entonces cae y sigue cayendo sin razón económica para dejar de caer. ¿Sí? ¿Acuerdo? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos que la crisis cíclica, o sea, la crisis cíclica está empujando esto, pero para el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, aquí está la crisis cíclica. Crisis cíclica. Recuerden una vez más, la crisis cíclica es causada por la lucha de clases, no es causada por otro factor, al menos según los modelos que hemos estudiado. Entonces, ¿qué hace la crisis cíclica? La crisis cíclica te empuja a tu recta, esta vez para el lado izquierdo. O sea, la inversión cae, cae, o crece menos, se desacelera y se desacelera y se desacelera. ¿Sí? Recuerden que esta es la ecuación, la roja, es la ecuación I punto igual H0 Y punto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces lo mismo, pongámosle, bueno, ya le ponemos en punteado al final.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde se está moviendo la economía? ¿Dónde está la economía? Entonces, de nuevo, recordemos que la economía es guiada por el cruce entre la línea vertical y la línea de 45 grados. La parábola es solo una situación hipotética. La parábola es ese mundo ideal hipotético donde los sectores están en equilibrio. El mundo que efectivamente conocemos, ¿cuál es? Y el que estamos viendo es este punto, en donde la inversión empujada por la acumulación es la inversión efectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este punto empieza a desplazarse hacia abajo. Empieza a caer y más caer. Entonces tenemos este movimiento. O sea, la economía empieza a caer para este punto, donde la inversión se desacelera y después incluso se empieza a contraer. ¿Sí? Entonces vamos cayendo así. Igual, no hay explicación económica en el modelo de Suiza para decir por qué esto se para en algún punto. Pero, ¿qué es lo más jodido? Vean, colegas. Lo más jodido de esto es que si nos fijamos, si la crisis es lo suficientemente fuerte, no hay ni siquiera un punto de equilibrio efectivo. No hay ese ZE que vimos acá. Recuerden, aquí el punto ideal, ¿cuál es? Es este punto que está aquí, ¿no? Este punto que está en verde y lo voy a resaltar. Ese punto es el punto ideal. Sí, es el punto de oro, es el punto donde todo se equilibra. Ese punto existe en la animación, pero puede desaparecer en la crisis. O sea, en la crisis ni siquiera hay o sea, en la crisis cíclica puede ser imposible que exista equilibrio sectorial. O sea, sobre todo si la crisis es muy fuerte. O sea, si la crisis es muy fuerte y te baja la parábola lo suficiente, no hay equilibrio sectorial. Entonces, ¿dónde está tu economía? Tu economía se está moviendo. Tomemos este punto, que es el más jodido, ¿no? Entonces, aquí tienes en este punto en azul, tu Z, en azul dije, disculpen, tu Z efectivo, y en cambio, bien abajo tienes tu Z de equilibrio, hipotético. Entonces, sí pueden ver que estos dos Zetas están demasiado distanciados. ¿Qué era el Z azul? Sigue siendo la misma interpretación. El Z azul es la sobreacumulación. Se acumula de más. Sobreacumulación. En cambio, el Z de acá abajo es el subconsumo. Este de aquí es el subconsumo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? De nuevo, el desequilibrio sectorial se vuelve inevitable y se empeora en la crisis. ¿Ya? Y eso es justamente lo que podemos ver en esta gráfica. Entonces, aquí tienen exactamente la misma gráfica, sí, asumiendo que Y es bien bajo. ¿Ya? Y bueno, habría que hacerle punteada nada más, ¿no? Alguien podría decir, ¿y qué tal si la crisis, no es la crisis cíclica no es muy fuerte? ¿Ya? Y la parábola no se nos cae tanto. Entonces, ¿podría haber un punto de corte? Sí. Podría haber incluso dos puntos de corte. Sería interesantísimo. Imaginen un punto por aquí y otro punto por acá. Podría ser. Suisi no analiza eso. Yo no he analizado eso, no les voy a mentir. Habría que pensar, o sea, si es que hay esos puntos de corte. Y algo más interesante. Si lográramos encontrar la fuerza que hace que la economía se estabilice, podríamos tener equilibrios múltiples. ¿A qué me refiero? Bueno, primero hagamos de punteado esto, ¿ya? Primero hagamos de punteado, pero ya les voy a explicar a qué me quiero referir con que pueden existir equilibrios múltiples. Ya solo un segundito, rápido. Hagamos esto punteado. Pero pueden notar que en todo caso surge una situación bien rara, ¿no? O sea, la crisis cíclica se combinaría con la crisis de sobreproducción. O si quieren, la crisis cíclica empeora la crisis de sobreproducción. ¿Ya? Por este hecho de que la economía está cayéndose, pero aún cayéndose, resulta ser que se acumula mucho más de lo que se consume. ¿Sí? Recuerden que la línea azul más o menos representa el sector uno, más o menos, y la línea verde representa el sector 2. ¿Ya? Yo creo que esta es la cosa interesante y medio genial de Suizy. Y es en muy pocas ecuaciones, ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero bueno, ecuaciones en un sistema dinámico nos hace ver esta posibilidad, ¿no? Entonces aquí la sobreacumulación, recuerden que es sector uno aproximadamente. O sea, el sector uno sigue produciendo más que el sector 2. Y volvamos a la esencia del modelo. O sea, ¿por qué pasa esto? Por el supuesto de que los trabajadores y también los capitalistas tienen consumo limitado. Como trabajadores y capitalistas tienen consumo limitado, surge esta parábola. Si los trabajadores y los capitalistas no tuvieran consumo limitado, tendríamos otra estructura de modelo. Si ya no habría esta parábola, habría otra cosa. ¿Ya?
Pero de todas maneras es bien interesante notar eso, o sea, es bien interesante ver cómo solo ese supuesto de subconsumo hace que surja la crisis, o sea, no hay equilibrio, o sea, se pierde el equilibrio sectorial, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar del equilibrio múltiple, tratemos de esta situación, ¿no? Entonces, déjenme topar, me copio esto a mis apuntes, ya, para ganar tiempo. A ver, un segundo, me llevo estos apuntes para que más o menos concuerden con nuestra grafiquita. Pero espero que la idea un poco vaya quedando, ¿no? O sea, la idea es que es jodido, ¿no? O sea, el capitalismo es bien complejo y al ser bien complejo puede caer en estas circunstancias donde tengamos una suerte de inestabilidad en el equilibrio, ¿no? Entonces, más grave es la situación de la etapa de crisis. Más grave. ¿Por qué es más grave la etapa de crisis? Se asume que se desacelera el ingreso. O sea, está horrible así, disculpen un segundo, no me gusta. No lo distorsionamos tanto, mejor. Ya, lo voy a poner acá. Ya. Listo, entonces como les decía, no, más grave es la situación de la etapa de crisis, o sea, la crisis cíclica, ¿no? La etapa de crisis cíclica empeora la cosa. Ya, de hecho, eso pues, vamos a escribirlo acá, ¿no? La la crisis cíclica empeora la situación, empeora la situación de sobreproducción, situación de sobreproducción, ¿ya? Entonces, ¿por qué empeora esto? Porque si asumimos que se desacelera el ingreso, o sea, que estamos diciendo, se desacelera el ingreso, o sea, y 2 puntos es negativo, y bien negativo, ¿ya? Entonces asumimos eso, implica que se cae el ingreso, o bueno, se desacelera, crece menos el ingreso, por tanto, crece menos la inversión, ¿sí? Y eso implica el desplazamiento hacia la izquierda de la línea vertical punteada, justo lo que estamos diciendo. O sea, la crisis hace que la línea vertical que representa la inversión, que es empujada por el ingreso, caiga, caiga, caiga y caiga, ¿ya? Entonces se cae, ¿sí? Se desplaza hacia la izquierda de la línea vertical, generándose también la desaceleración de la inversión efectiva. Entonces cae y punto. Eso también provoca que caiga la inversión efectiva, ¿sí? Cae la inversión que estamos viendo en la inversión efectiva, ¿sí? Y eso genera la contracción. O sea, si sigue cayendo, podríamos incluso caer en un punto en donde I punto E, perdón, I, E, no, sí, I punto E, cae tanto que hasta esa caída hace que I punto E sea negativo, que es lo que estamos viendo aquí. Sabemos que esto cae, cae y puede terminar en región negativa. O sea, en vez de que la inversión crezca, ya no es que se acelera, no, sino que la inversión cae. O sea, aquí ya tenemos el caso en donde la inversión cae. O sea, el capitalismo sigue invirtiendo, no deja de invertir, sigue invirtiendo, pero invierte cada vez menos. Sí, o sea, la inversión se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña. ¿Ya? Que es lo que más o menos nos indica esta zona, o sea, este movimiento ya de este lado del gráfico. ¿Sí? O sea, ya tenemos esa inversión que cae. Entonces, tal contracción de la inversión empeora la crisis cíclica, más cuando se verifica que vuelve a repetirse ahí sobreacumulación y subconsumo. O sea, volvemos a tener estos 2 puntos que están el uno superando al otro. ¿Sí? O sea, de hecho, aquí si se fijan, es permanente. Estos puntos se superan, ZE termina superando a Z mayúscula todo el tiempo. O sea, aquí, o sea, esta diferencia, esta distancia, si quieren, te da una idea de la magnitud de la crisis por sobreproducción. O sea, esta amplitud más o menos te da la, entre comillas, magnitud. Entre comillas, porque no es tan rigurosa la magnitud de la crisis por sobreproducción. De la crisis por sobreproducción. Jodido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se empeora la crisis. O sea, la crisis que ya de por sí te genera un problema cíclico se vuelve más grave porque aparte de generarte problema cíclico, genera sobreproducción. El sector uno podría estar produce y produce más que el sector 2 y no se equilibra. ¿Se acuerdan que alguna vez les decía, por ejemplo, se podría mezclar el modelo de ciclos de Goodwin con el modelo sectorial de Harris? Entonces, tal vez el modelo de Sweezy permite conectar a ambos. Tal vez, ¿sí?
Entonces aquí surge una posibilidad, dejémosle como posibilidad, que a alguno de ustedes o a mí se nos ocurra a futuro, ¿no? Posibilidad. Si alguno de ustedes logra hacer esto, le exonero totalmente de mi materia y hasta conversaré con otros profes para que traten de exonerarles de otras materias, porque tienen potencial, no vale la pena desperdiciar el potencial. Pero bueno, posibilidad. Usar el modelo de Suisi o usar partes, no todo el modelo, usar partes, ¿no? Usar partes del modelo de Suisi. Recuerden, el modelo de Suisi es sobreproducción. Entonces, este hecho de que un sector termina produciendo más que otro porque el consumo de los trabajadores es limitado. O sea, si quieren es sobreproducción o subconsumo. Ese subconsumo es la parte clave. O sea, asumir que los trabajadores tienen consumo limitado. Es la parte clave. Y los capitalistas también, ¿no? Entonces, usar partes del modelo de Suisi para combinar, le pongo como pregunta, ¿no? ¿Ya? Si no funciona, bueno, ya, dejamos como duda. Usar partes del modelo de Suisi para combinar los ciclos de Goodwin, o combinar el modelo de Goodwin, ciclos con el modelo de Harris sectorial. Entonces quedaría un mega modelo, ¿no? Modelo de Harris sectorial. Puede ser interesante, pero también habría que preguntarse qué ganamos con eso, ¿no? Recuerden, lo importante de los modelos no es ser realista 100%. Lo importante de los modelos es darnos mejores intuiciones sobre una parte de la realidad. Entonces, ¿qué intuición nos está dejando el modelo de Suisi? La intuición que nos está dejando es que cuando viene la crisis cíclica, la misma crisis cíclica puede también generar crisis por sobreproducción. ¿Por qué? Porque al caer todo, si ven como el consumo se cae demasiado, el consumo se va al suelo, que tiene sentido, o sea, el consumo se va al suelo porque los trabajadores tienen cada vez menos poder adquisitivo. Pero la acumulación no se cae al mismo ritmo porque el capitalismo necesita acumular y acumular y acumular para ganar. Entonces, pese a que la acumulación se cae, puede que no se caiga igual que el consumo. Y si la acumulación no se cae tanto como el consumo, ¡boom! Sobreproducción, porque se producen más máquinas de las necesarias para producir los alimentos, por ejemplo. Entonces ya viene el desequilibrio. Un sector estará produciendo más de lo que se necesita para mantener los mercados en equilibrio. Un economista convencional, repito, diría, no, no es así, no pasa esto. Los precios libres deberían ajustar todo para evitar los desequilibrios. ¿Por qué? Porque si hay desequilibrio de corto plazo, por ejemplo, si hay un exceso de oferta de máquinas, el precio de las máquinas debería bajar y eso debería llevarnos al equilibrio. A la vez, bueno, ese sería el mecanismo más o menos, ¿no? Sí, súper, súper simplificado. O sea, en definitiva, que el desequilibrio sería lo sumo de corto plazo. Alguien podría afirmar eso, ¿sí? Pero bueno, o sea, si es que quieren afirmarlo, habría que ponerlo en el modelo, ¿no? O sea, pero de todas maneras, lo que les estoy dejando es posibilidades, ¿no? O sea, posibilidades. Entonces queda esa duda, colega, si se llega o no a usar el modelo de Suiza. El caso, para contar estos otros modelos. El caso es, y la conclusión, que ya está un poco dicha arriba, conclusión. Eh, hay dos conclusiones importantes, ¿no? Una, puede haber sobreproducción, o sea, puede haber crisis de sobreproducción, puede existir crisis de sobreproducción, incluso en animación, incluso en la etapa cíclica de animación. De animación, pero no es muy grave, pues existe un punto de equilibrio, ¿no? Pero no es muy grave, pues existe un punto de equilibrio, un punto donde, entre comillas, todo se equilibra, todo se equilibra. ¿Cuál es ese punto en donde todo se equilibra? Es este Z que contiene las dos cosas, la inversión efectiva, o sea, este Z, ¿no? O sea, todo se equilibra, sería el punto Z de equilibrio, pero a la vez efectivo, ¿sí? Entonces ahí sería como que todo se equilibra. O sea, es el punto en donde idealmente se esperaría que se crucen las tres rectas, o las tres funciones, ¿no? Este punto.
sea, existe. Entonces, por lo menos hay un punto. Entonces, digamos, tal vez el gobierno o alguna institución o los mismos capitalistas podrían buscar ese punto, ¿sí? O sea, se podría buscar ese punto, ¿sí? Entre paréntesis, los capitalistas podrían buscar ese punto para alcanzar el equilibrio. Los capitalistas podrían coordinarse, sino que es difícil, ¿no? Pero bueno, podrían coordinarse para alcanzar ese punto de equilibrio. Sería interesantísimo, por ejemplo, estoy diciéndoles cosas que se me vienen a la mente, no digo que haya, ¿no? Pero por ejemplo, se podría usar teoría de juegos. Se podría usar teoría de juegos para pensar cómo los capitalistas se coordinan tratando de mantener el equilibrio sectorial. O sea, cuando empiezan a acumular de más, dicen, no, no, aguanta, estoy acumulando de más y necesitamos que los dos sectores se equilibren, entonces ver cómo se regula. La otra opción sería regulación vía precios, ¿no? Otra opción sería otra opción es la regulación vía precios. O sea, vía precios se podría esperar que los capitalistas no se salgan del equilibrio. Entonces podría ser. Pero eso es en la etapa de animación, ¿eh? Eso es en la etapa cíclica de animación. Más jodida es la crisis, ¿no? En cambio, en la etapa cíclica de crisis, en cambio, en la etapa cíclica de crisis, ¿ya? ¿Qué sucede en la etapa cíclica de crisis? Existe la posibilidad de que el equilibrio no sea alcanzable, ¿sí? Existe la posibilidad de que el equilibrio sectorial sea inalcanzable. Equilibrio sectorial sea inalcanzable. ¿Y cómo sabemos eso? Pues no existe el punto ZE. O sea, simplemente no hay punto. O sea, ¿cómo coordinar, cómo ajustar precios si no existe ni el punto de equilibrio? ¿Ya? Es discutible, ¿no? O sea, en el modelo de Suiza no existe, o sea, pero puede existir en otro modelo. O sea, puede ser que alguien diga, no, el modelo de Suiza está incompleto, lo mejoramos y ya. Pero al menos como está, se puede demostrar que el punto no existe. De hecho, sería interesante demostrar qué valor de Y, o sea, dejémosle como duda, ¿no? O sea, o dejémosle como apunte más que duda. Existe un valor, entre paréntesis, existe un valor, Y dos puntos estrella negativo, ¿sí? Existe un valor Y dos puntos estrella negativo debajo del cual, debajo del cual ZE no existe. No existe. O sea, simplemente no hay. O sea, la crisis es tan jodida que te pone tu parábola bien abajo y ya no hay punto de corte. ¿Sí? Entonces esa opción existe, ¿no? Entonces la crisis empeora, entonces eso que provoca, la crisis empeora. La crisis cíclica empeora, la crisis por sobreproducción y la crisis por desequilibrio sectorial. Porque te pasa todo a la vez. O sea, es como que estás en crisis cíclica y aparte de que estás en crisis cíclica, también hay crisis porque se está acumulando de más y el capitalismo no consume suficiente, los trabajadores no consumen suficiente y aparte hay desequilibrio sectorial porque el sector que produce alimentos no vende suficiente y en cambio el sector que produce máquinas produce demasiado. O sea, el peor mundo posible. ¿Sí? Entonces, esto es bien tenaz, o sea, surge esta posibilidad, ¿no? Y aquí como una cosa rara, como una doble estrella, pongámosle, como una rareza, puede existir, puede existir un intervalo para, un intervalo para este valor, o sea, que y dos puntos, eh, pongámosle doble estrella, ya, porque es un caso raro, ¿no? Elemento de un intervalo que estará no sé, entre A y B, digamos. Entre menos A y menos, entre cero
Cero puede ser. Déjenme ver la gráfica. O sea, lo que trato de decirles, colegas, es que puede haber un punto en donde, o puede haber una región en donde tenemos equilibrios múltiples, ¿ya? O bueno, puntos múltiples. Puede existir un intervalo, pongamos aquí nomás, puede existir un intervalo z de elementos de menos a menos b, donde surjan zetas, sería bien raro, habría que analizarlo esto, z, múltiples. Esto sería solamente por analizar, ¿ya? Verán, Suiza ni en broma es lo que vamos a hacer ahorita, ni ninguna de las gráficas, todas son gráficas que yo he construido para esta clase, pero les dejo la duda, ¿no? Porque puede surgir este caso de equilibrios múltiples. Los equilibrios múltiples son una rareza, pero es bien interesante en economía. Hay gente que los estudia, ¿no? Entonces, un equilibrio múltiple sería interesante porque dice, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa que haya un equilibrio múltiple en economía? Puede ser que haya unas economías que se estancan en un equilibrio y otras economías que se estancan en otro equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me quiero referir con equilibrio múltiple? Aquí estaría nuestra recta de 45 grados. Esta sería la recta I punto igual a I punto E. ¿Ya? Y la parábola podría tener esta forma, por poner el caso. ¿Sí? Podría tener esa forma. No es muy difícil, de hecho, que tenga esa forma. O sea, habría que ver qué valores debe tener, o sea, hasta qué punto debe caer el ingreso para que tengamos este tipo de parábola, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que hay cierta región, o sea, hay cierto intervalo, tal vez está por acá, donde está este y dos puntos estrella estrella. Entonces ustedes podrían tener que la parábola, si está dentro de esta región, te genera estos dos puntos. Y ahí la pregunta es, ¿qué significará que existan estos dos puntos? O sea, ahí tú tienes un Z, E y otro Z. Así que en este sería ZE1. Este sería el punto ZE2. Entonces, si nosotros pusiéramos nuestras líneas verticales, que sabemos que las líneas verticales representan la inversión que se mueve, ¿no? Para la izquierda. Si pusiéramos nuestras líneas verticales, estaría enfrentando peor crisis. Los que están en el punto uno o en el punto 2. Por lo que vemos, la crisis sería más jodida para quienes estén buscando o estén alrededor del punto 2. ¿Sí? Entonces sí pueden notar que alrededor del punto 2 puede que la crisis sea un poco más jodida, ¿no? En cambio, los del punto uno no sería tan jodida. Entonces, hasta se podría pensar, ya especulando un poco y con esto ya cierro esta discusión del modelo de Suiza, podríamos pensar en que tal vez los países capitalistas más subdesarrollados están en el punto más bajo y los países capitalistas más desarrollados están en el punto más alto. O sea, quién sabe. O sea, aquí están los centros y por aquí está en la periferia. O sea, podría ser que en una crisis tal vez la periferia está peor que los centros. No sé, o sea, ahí sí les estoy dejando como duda, ¿no? Entonces aquí habría que dejarle como una pregunta. ¿Se puede hacer esto? ¿No? ¿Sí? Tal vez en un futuro yo mismo explore esto, pero sí sería interesante, colegas, que lo piensen si es que un caso les interesa los detalles ya de este modelo. Si no, no es obligatorio, ya con que entendamos que surge esta posibilidad de que la crisis se vuelve súper jodida porque se combinan todos los factores, es suficiente. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso cerramos nuestra discusión del modelo de Suisi. Y bueno, como les decía, no puede ser que no existe ningún punto ideal donde haya el equilibrio. Entonces, de la interpretación del modelo de Suisi se concluye que tanto las etapas de animación como las etapas de crisis, la posibilidad de sobreproducción y de desequilibrio sectorial amenaza la estabilidad económica del capitalismo. Incluso podría haber la posibilidad, pero esto es una posibilidad, no es el modelo de Suisi, pero habría la posibilidad de pensar en un equilibrio inestable, ¿sí? O sea, ¿qué es un equilibrio inestable? Es una situación en donde tú llegas al equilibrio, pero cualquier fuerza que te empuje te friega, ¿sí? Entonces, tal vez el modelo de Suisi podría terminar siendo un modelo de equilibrio inestable, pero falta todavía mucho para poder explorarlo. ¿Ok? Bien, entonces, además del modelo de Suisi, desde el trabajo de Suisi también han surgido algunas ideas que pueden plantear cómo se contrarresta la sobreproducción, ¿ya? Entonces, estas ideas solo son unas ideas, digamos, generales para cerrar la interpretación. Por ejemplo, ¿no?
Suisi mismo plantea que dice, bueno, la sobreproducción puede enfrentarse, sobre todo si es un problema de subconsumo, podemos aumentar el consumo si aumenta la población. Más gente, más consumo. Tal vez si aumenta el consumo no productivo, si aumentan los salarios, si surgen nuevas industrias, o incluso si, este es bien interesante, o sea, podríamos acelerar la inversión defectuosa. ¿Para qué? Para acelerar el consumo. Ejemplo, ¿cómo se llama esto? Obsolescencia programada. O sea, podemos hacer que los productos que se consumen se vuelvan obsoletos súper rápido. ¿Para qué? Para de esa manera aprovechar y lograr acelerar el consumo. ¿Sí? Entonces, eso también diría Suisi. A su vez, también Suisi diría que cuando el capitalismo llega a una fase monopólica, o sea, cuando llega a una etapa de grandes oligopolios que controlan los mercados, la tendencia a la sobreproducción puede enfrentarse a través de, por ejemplo, innovaciones que hacen época, o sea, innovaciones generales que te cambian toda la forma de consumo de la sociedad, campañas de venta, marketing o incluso el gasto militar de los gobiernos. O sea, los gobiernos pueden gastar y en el caso extremo hacer el gasto militar y usar el gasto militar para evitar la sobreproducción. O sea, es bien interesante, o sea, surgen muchas posibilidades de cómo el capitalismo podría evitar esta tendencia. O sea, si yo produje de más máquinas, entonces puedo producir máquinas de guerra que se destruyen en los conflictos, pero entonces yo puedo acelerar el consumo, ¿sí? Entonces hay esa opción. Otra opción que no es mencionada por Suisse, pero la quiero incluir yo, es el crédito. O sea, se podría incluir a los trabajadores la capacidad de tener crédito. Entonces, si les damos a los trabajadores crédito, habría que cambiar el supuesto del limitado consumo. Digamos, ¿qué tal si a los trabajadores les permitimos consumir más hoy? Entonces, hoy podrían consumir más y hoy podríamos limitar y hasta evitar quizá la sobreproducción. ¿Cuál es el problema? Que en cambio a largo plazo ese mismo crédito puede generar problemas más graves, porque pueden surgir otras crisis, como las crisis financieras, ¿sí? De las cuales Marx, hasta donde he podido explorar, no hay mucho para hacer un modelo de crisis financieras de Marx, pero hay ideas, ¿no? ¿Qué más? También para ir cerrando esto de la sobreproducción del modelo de Suisi, el mismo Marx, así como hablaba de sobreproducción, también planteó una crítica. Esto es llamativo, o sea, no es que Marx solamente creía en la sobreproducción y ya. Hay muchos marxistas que se quedan con que la única crisis es la crisis por sobreproducción. Ya hemos visto diferentes tipos de crisis como ustedes, o sea, ya un montón. Y hay un montón que no vamos a avanzar a ver, o sea, las crisis son, pero de todo tipo. Entonces Marx, en el tomo 3 del Capital, diría, es una perogrullada o una tontería decir que las crisis surgen, solo debe ser, surgen solo de la falta de consumo solvente o de consumidores capaces de pagar. ¿Ya? Sería aquí un solo. Hay muchos factores. El sistema capitalista no conoce ninguna clase de consumo que no sea solvente si se exceptúan los pobres de misericordia y los granujas. Y si se pretende dar a esta perogrullada, o sea, al subconsumo, una apariencia de razonamiento profundo, diciendo que la clase obrera percibe una parte demasiado pequeña de su propio producto, cabe recordar, me salto esto, cabe recordar que las crisis van precedidas siempre, precisamente, de un periodo de subida general de salarios. ¿Ya? O sea, Marx, si bien no lo logró, era consciente de que la sobreproducción solita no explica las crisis. ¿Por qué? Porque en la etapa de animación, como nosotros decíamos, esto tiene mucho que ver con lo que discutimos. En la etapa de animación puede existir el punto de equilibrio. Entonces, es justo lo que dice Marx. Vean, Marx dice qué cosa. Cabe recordar que antes de las crisis hay un periodo de subida general de salarios, donde los trabajadores obtienen una mayor participación del producto. Entonces, ¿qué pasa? En la etapa de animación, como ven, esta es la consumo. Si ven esta línea azul, es sector 2, es consumo. Si ven que el consumo puede crecer en la etapa de animación y permitir el equilibrio. Entonces, lo que Marx va a decir es que no basta con hablar de sobreproducción, sino que también hay que tomar en cuenta el ciclo. Sí, o sea, Marx tenía la intuición, pero bueno, tener la intuición es como cuando uno da un examen, ¿no? ¿De qué me sirve tener la intuición si no lo demuestro, ¿no? En fin, entonces, como les digo, esta intuición parece consistente con la idea de que incluso si no existen problemas de venta, de plusvalor, hay que tomar en cuenta las crisis cíclicas. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, en definitiva, para resumir, la crisis, como pueden ver, es una cosa muy compleja que tiene muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Simultáneamente, ¿ya? Entonces, si uno quisiera entender un modelo más completo, pucha, tenemos trabajo de largo, ¿no? Pero bueno, listo. Entonces, ¿qué queda para la próxima clase? Para la próxima clase nos queda revisar algunos datos. O sea, ya hasta aquí llegamos con los modelos.
de sobreproducción. En la próxima clase solo vamos a ver unos datitos bueno, que nos confirman un poco la idea de cómo el mundo tiene sobreproducción, ¿no? Listo. Entonces, con eso damos por cerrado el video de hoy.